Esta Rafita queda resuelta su inquietud. Creo que sí, muchas gracias. Bueno, pues sin duda alguna, en este momento que nos enteramos de que fueron más de 1 millón de trabajadores los que se ampararon y que han quedado prácticamente protegidos con este resolutivo, pues sentimos que es un gran logro precisamente para la clase trabajadora, y esto debe de servir de aliciente para que se unan más y sigan luchando en defensa de esos derechos, porque, pues, licenciado, creo que aunque se logró esto que es muy importante, debe haber otros artículos o otras afectaciones que también se deben ir atendiendo con la organización, con la cuestión de los trabajadores. Sí, a mí me parece, digo un poco, a lo mejor podríamos extender más la pregunta, pero un poco para cerrar, que estos derechos recuperados nos dan la pauta para establecer lo que muchos no creíamos, que decían, ya que una vez que el gobierno determinó algo, es imposible echarlo abajo, es imposible echarlo atrás. Creo que este triunfo que hoy establece estos derechos recuperados de la ley del ISSSTE nos da la pauta para entender que no, que la organización, que la articulación de los trabajadores y el combinar la lucha jurídica con la movilización y la organización, pues da las posibilidades reales de revertir una iniciativa del gobierno que conculque, que cancele nuestros derechos. Creo que eso es en principio lo que responderíamos. Licenciado, bueno, pues vamos a la pausa y regresamos. Continuamos con este análisis sobre el tema de reformas estructurales, donde pues ya por los datos que nos da el licenciado, se declararon inconstitucionales el artículo 25, el 60, el 136, el 251 y el 10º transitorio en su fracción cuarta. ¿Alguna pregunta que tenga usted que hacer al respecto, compañero maestro? Sí, gracias por permitirme dirigirme al licenciado. Fíjense que de alguna forma, como consecuencia de esta situación de la sentencia que se está girando acerca de las reformas estructurales, yo quiero enfocarme directamente a lo que sería el 10º transitorio, porque es prácticamente la elección del grueso de los maestros, y que ya, bueno, preguntar sobre eso. Todos los agremiados que estamos dentro del 10º transitorio se podrán jubilar o podremos jubilarnos sin problemas dentro de la ley abrogada del 83 y sin importar la fecha de ingreso a la SEP. Yo creo que la respuesta tiene un poco más de aristas, pues. O sea, en primer término nosotros diríamos que sí. O sea, todos los que están en el 10º transitorio, ya sea que hayan elegido en el formato de opción que al efecto se les proporcionó en su dependencia, o ya sea que al no elegir por ministerio de un reglamento que se aprobó el 14 de diciembre del año 2007, pudieran pasar, en su artículo 35 dicen que todos aquellos que no hayan elegido ni 10º transitorio ni bono de pensiones, al momento de no haber elegido, una vez fenecido el término para esta elección, pasarán al artículo 10º transitorio, y que efectivamente, como usted lo comenta, nosotros tenemos datos que está entre el 80 y el 85% de los trabajadores al servicio del Estado en este régimen. Aquí, ¿qué es lo único que habría que aclarar? Habría que aclarar el fenómeno que significó la gran cantidad de amparos, los millones de amparos. Estamos hablando de que este propio 85 o 80% de los trabajadores al servicio del Estado ocurrió ante los juzgados de distrito a demandar el amparo y protección de la justicia federal, que una vez resuelto el mismo en los términos en los que le comentaba al profesor que me hizo la respuesta anterior, la pregunta anterior, estaríamos hablando de, dentro del régimen transitorio como régimen de transición para la generación que ya estaba activa a la hora de la reforma a la ley, habría una división, es decir, quien está en el 10º transitorio pero que se amparó y tiene todos los beneficios que ya comenté en la respuesta anterior, y que por tanto estaríamos hablando de los que son los que se jubilan con la ley abrogada del 83, porque se recupera todos los derechos perdidos entre esos dos regímenes, y el otro sector, el sector que incluso queda en el 10º transitorio, pero al no contar con un amparo, pues definitivamente se le aplica tal y como está en la ley, y que sí, pues tiene, bueno, no tiene derecho al 100% de su salario, sino simplemente al que le llaman 0,7, porque así se encuentra el rubro
en su talón de pago, no tiene derecho a aguinaldo, no tiene derecho a que su pensión crezca en los mismos términos que crecen los salarios de los trabajadores activos, no hay indemnización global, es decir, no tienen todos los beneficios que se obtienen con el amparo. Entonces, hablaríamos como de dos subregímenes, los del 10º transitorio que se ampararon, que son los que están en la ley del 83, abrogada, ¿no? Digamos materialmente, y los que efectivamente no se ampararon, y entonces sí se les aplica a la letra el artículo 10º transitorio, ¿no? Pero sí, efectivamente, digamos que el eje de la división es quién se amparó y quién no se amparó. Muy bien, pues sin duda alguna, amigos y amigas maestras, creo que la respuesta es más que clara. Realmente aquellos que hicieron caso y presentaron sus amparos, automáticamente ya quedan protegidos, y pues quienes no lo hicieron, pues tendrán que ser prácticamente jubilados, pensionados en función del 10º transitorio, pero con la ley que se aprobó. Maestra, ¿alguna pregunta que tenga usted que hacer al licenciado al respecto? Sí, maestro, muchas gracias. Señor licenciado, mi inquietud, porque estamos al servicio del gobierno del Estado, es en cuanto ya vimos o ya escuchamos que a nivel federación, pues los compañeros ya se ampararon y de alguna manera tuvieron una respuesta positiva. Ahora, la inquietud mía es precisamente porque trabajamos en el Estado, no contamos con ISSSTE, contamos con ISSSTEP. Yo le preguntaría cómo podríamos ampararnos nosotros para pues, que en un futuro nos vaya a afectar también las futuras reformas que le vayan a hacer al ISSSTEP. Sí, es muy interesante la pregunta, porque incluso es parte de lo que tiene en su contenido el fenómeno del derecho del amparo en México. Y es que el amparo procede solamente cuando ya hay un acto de autoridad de por medio, es decir, no podría haber la posibilidad de un amparo, digamos, preventivo, ¿no? Es en ese sentido el primer comentario. El segundo es que efectivamente nosotros tenemos conocimiento de que no solo aquí en Puebla, sino en la mayor parte de los estados de la República, los trabajadores al servicio del Estado que cuentan con su propio sistema de seguridad social, ya se está rumorando, incluso ya hay en varios lugares donde ya ha salido a la luz pública que hay varias iniciativas. En lo particular, nosotros tenemos conocimiento desde el año pasado que ya hay una iniciativa, un proyecto de iniciativa elaborada para reformar el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado de Puebla, el ISSSTEP, y que efectivamente pues seguirá la misma suerte o será en los mismos términos que se ha venido reformando la ley de los institutos nacionales, en este caso el IMSS, que en el 97 tiene una reforma en el mismo sentido que 10 años después el ISSSTE, y que los institutos estatales de seguridad social irán acomodando su normatividad y su regulación jurídica para que los trabajadores que son derechohabientes a estos institutos pues sean sujetos de ese mismo régimen. Es decir, nosotros creemos que el sentido de las reformas a los institutos de seguridad social de los estados, en particular del ISSSTEP, va a ser similar al del ISSSTE, es decir, una reforma privatizadora, una reforma donde se tengan que contratar seguros privados, una reforma donde haya de alguna manera administración de cuentas individuales por instituciones privadas, toda una serie de cosas. Es decir, van a ser leyes, por decirlo de alguna manera descriptiva, van a ser reformas espejo de lo que fueron las reformas a la ley del ISSSTE, y que en ese sentido pues el magisterio, no solo de la sección 51, en este caso de Puebla, sino también en solidaridad los de la sección 23 federal que ya padecieron esta situación, pues me parece que de forma preventiva, más que una medida jurídica, pues de lo que procedería en todo caso pues es una medida de carácter organizativo, ¿no? Es decir, estar muy al pendiente, estar con los ojos encima de la actuación de las legislaturas locales y del gobernador, de tal manera que